Bueno, saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Para mí es un placer en esta hora compartir de la palabra del Señor con todos ustedes, mis hermanos y amigos. Vamos a mirar hoy en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. ¿Cuál es el misterio? Porque algunos, incluso algunos trinitarios, están diciendo que en 1 Timoteo no dice realmente Dios fue manifestado en carne, sino que dice el cual fue manifestado en carne para hacer referencia de que no fue el Dios eterno el que se manifestó en carne. Pero vamos a mirar que el texto realmente lo que viene diciendo es que el Dios eterno se manifestó en carne. Por ejemplo, en el verso 15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, del Dios viviente. ¿Sí? Más o menos así dice, bueno, lo estoy parafraseando aquí, que es columna y baluarte del Dios viviente, dice allí, léalo ahí en el verso 15. Lo estoy aquí parafraseando, no estoy leyendo la Biblia. Entonces, y luego cuando llega al verso 16 dice, en la Reina Valera, por ejemplo, dice, Dios fue manifestado en carne. En algunas versiones eh, dice el cual. Pero vamos a mirar, por ejemplo, tenemos la palabra preservada y dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Tenemos la Reina Valera también dice, indiscutible grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Este estudio lo he sacado precisamente de una página de un trinitario llamado Eduardo, eh, permítame, no recuerdo el nombre bien, vamos a mirarlo, por aquí está. Él es un erudito trinitario, ¿sí? Eduardo Flores. Mire, este señor es un erudito trinitario y es el que tradujo la Biblia, la palabra preservada. ¿Sí? Él es el que tradujo la Biblia, la palabra preservada. Y siendo erudito trinitario, él concuerda que allí dice sencillamente Dios fue manifestado en carne. La palabra preservada, la Reina Valera. Y hay algunas variantes como esta que traduce el cual, y le voy a decir cuáles son. Tenemos la Biblia Dios habla hoy, ¿sí? Tenemos la Biblia latinoamericana, la NTV, la NBI, la TLA y la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque estas Biblias sencillamente son traducciones modernas basadas en el texto crítico de Nestlé Alan Pleca de Sociedades Bíblicas Unidas. Estas versiones sencillamente son las predilectas de los llamados TJs, testigos de Jehová, porque a ellos les conviene decir que el que fue manifestado no fue Dios, sino que fue un hombre. ¿Sí? Este es otro tema del cual de pronto podíamos estar hablando en su momento, porque aparece en algunas partes simplemente la nómina sacra, ¿sí? Eh, en este caso, estas dos letras, para, en este caso, eh, el sustantivo teos. ¿Listo? Pero en el momento voy a mirar qué es lo que pasa aquí. Vamos, permítame, miramos aquí algo. Eh, Vamos a devolverlo un poquito. Aquí, mira. Tenemos como ejemplo aquí, mire, atestiguado por la familia 35. Todos los manuscritos de la familia 35 dicen Teos o Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. La mayoría, en este caso, el 98.5 de los manuscritos de la familia 35, incluyendo el Códice Alejandrino, dice Dios. Así que son poquitos aquellos los que dicen él, ¿sí? Él fue manifestado en carne. Permítame que no sé por qué se me escuadró esto. ¿Sí? Por ejemplo,
tenemos tres variantes que dicen el cual, ¿cierto? El cual. Y, por ejemplo, tenemos aquí que es el 1%. eh, está solo, digamos, dice que quién fue, en este caso como los papiros 061, está solo, el cual Dios también está solo, mientras que podemos hablar, lo que podemos estar mirando aquí, mira, estos manuscritos, ¿sí ve? Estos manuscritos dice, Sinaítico dice el cual, son 6 manuscritos, todos del griego, con el sinaítico en el que aparece el cual, ¿sí? En el que aparece el cual, siendo una evidencia muy escasa para demostrar que no fue el Padre quien se manifestó en carne, o sea, el único Dios. O sea, es una evidencia muy escasa. Pero los manuscritos alejandrinos, lamentablemente, son tomados poco en cuenta para, en este caso, esa prueba. Bueno, continúo. Me habían interrumpido por aquí. Entonces, dice acá, los manuscritos alejandrinos lamentablemente son tomados en cuenta como unos manuscritos importantes, pero sus testigos están divididos. Ejemplo, el sinaítico dice una cosa y el alejandrino dice otra. Entonces, vamos a mirar algunos problemas que se presentan en referencia a lo que estábamos señalando. Por ejemplo, el primer problema dice, un pronombre tiene que tener un antecedente. En este caso, ¿cuál sería el antecedente? Ejemplo, si yo digo el cual va a venir, ¿sí? El cual va a venir a cantar y predicar, ¿quién sería en este caso del cual estoy hablando? El cual, ¿quién o de quién estaría hablando? Tiene que tener un antecedente para saber de quién estoy hablando. Por eso el verso, bueno, voy a quitar esta pantalla para que se vea como mejor, porque, permítame, lo achico un poquito más. Sigamos. Por lo cual, lo que hablamos hace un momento, el antecedente del cual se viene hablando es de quién fue manifestado. Si, por ejemplo, tomamos la variante que mencionamos anteriormente, donde dice el cual, ya sabemos quién es el que vendría. El cual. El Dios viviente, columna y baluarte de la iglesia, de la verdad, ¿cierto? Ahora, tenemos aquí, por ejemplo, esto, mira, 1 Timoteo 3:16, donde dice que está en un nominativo singular masculino. Nominativo singular masculino. Entonces, ese sería un problema. El cual no puede ser tampoco piedad, ¿cierto? Y tampoco puede ser iglesia, porque está en un singular femenino. Entonces, el cual no se refiere al misterio, ni tampoco se refiere a la iglesia, ¿cierto? Por lo cual es fácil darse cuenta que el antecedente apunta al sujeto de la oración. ¿Por qué? Porque está en un pronombre y en un sustantivo, el cual es teos. ¿Se da cuenta? Está en un sustantivo. Bueno, el sustantivo está más bien en un pronombre. En un pronombre eh, del cual está apuntando hacia el sujeto de la oración. Entonces, claramente podemos ver allí que se está hablando de quién fue el que fue manifestado en carne. No fue un hombre solamente, como dicen los TJs. Ahora, las versiones modernas recurren a introducir palabras que no aparecen en ninguno de los manuscritos griegos. Como por ejemplo, ¿quién? Mira, mire, 1 Timoteo 3:16 en los manuscritos que traducen, ¿sí ve? Donde dice, misterio de la piedad, ¿quién fue manifestado en carne? ¿Se da cuenta?
no hay antecedente para el pronombre en el contexto inmediato, ni misterio ni piedad. Entonces, no es ni misterio ni piedad. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, algunas traducen Cristo, como Dios habla hoy, NTV, TLA. Ningún manuscrito aparece esas palabras que han sido colocadas ahí. Primera Timoteo 3:16, la Biblia de las Américas, NBI y Biblia de Jerusalén. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. Vuelvo y repito, ya está comprobado que sencillamente presenta un problema, ¿sí? De alguna manera, si se quiere negar que el que fue manifestado en carne fue el Dios eterno. Ahora, sigamos. Segundo problema, ya que no hay un antecedente inmediato, tratan de resolver el problema de otras maneras. Proponen que el antecedente del pronombre es el Cristo Jesús del verso 12, pero sencillamente es otro argumento fácil. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Qué misterio hay de que el Cristo fuese manifestado? ¿Qué misterio hay de que el Mesías apareciese en Belén de Judea? No hay ningún misterio. ¿Por qué? Porque ya sencillamente el Cristo, el Mesías, estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. Ahí no hay ningún misterio. Que iba a venir un Mesías, y lo dice la Escritura por doquier desde el Antiguo Testamento. Así que ese no era el misterio es que el Dios eterno iba a ser el que iba a estar manifestado en carne. Aquí tenemos las versiones modernas, al escoger el pronombre, disminuyen la deidad de Jesucristo. Entonces, algunos trinitarios, ¿por qué escogí esta enseñanza? Basándome en este estudio de este señor trinitario, erudito trinitario, porque si los trinitarios me van a atacar a mí, tienen que refutar a su propio erudito, Eduardo Flores. Y el que quiera me dice, le paso el video completo de este señor para que se den cuenta que no estoy mintiendo. Esto que estoy proyectando aquí realmente lo saqué del estudio del señor Eduardo Flores. ¿Sí? Entonces, los trinitarios, los que tratan de negar que fue Dios el que fue manifestado en carne, pues sencillamente están dándole fuerza a la doctrina de los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová, a ellos sí les conviene decir que el que fue manifestado en carne no fue Dios, sino que fue un hombre. Entonces, dice aquí, Dios fue manifestado en carne, es el verso más claro y directo de la deidad de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Y vuelvo y repito, las versiones modernas, al escoger el pronombre, disminuyen la deidad de Jesucristo. O sea, reducen a Jesucristo solamente a un hombre y nada más. Si lo van a tomar para negar que Jesucristo que no fue Dios el que fue manifestado en carne. Conclusiones: 98.5 de todos los manuscritos de la familia 35 dice Dios fue manifestado en carne. Las versiones modernas yerran al escoger el pronombre, lo que les obliga a realizar adaptaciones en lugar de aceptar que la variante correcta es Dios fue manifestado en carne o Dios se manifestó en carne. La lectura correcta de 1 Timoteo es Dios fue manifestado en carne, porque es la lectura de la familia 35, la mejor línea de transmisión textual. Fin. Aquí tenemos al erudito trinitario, vuelvo y repito, trinitario, quien está confirmando que sí fue Dios el que fue manifestado en carne. ¿Sí ve? Entonces, sencillamente, si me van a refutar a mí, amigos trinitarios, refuten a su propio erudito, el señor Eduardo Flores, quien tradujo la Biblia, la palabra preservada. Hasta una próxima oportunidad, y no olvide, 1 Timoteo 3:16 dice realmente, en la mayoría de manuscritos, Dios fue manifestado en carne. Hasta una próxima oportunidad, el Señor les bendiga.